Entonces en el día de hoy vamos a trabajar pues propiamente hablando lo que son límites de sucesiones. Recuerden que ya pues habíamos definido cuándo una sucesión es convergente, ¿verdad? Propiedades al respecto de la convergencia, en el caso particular en que la sucesión sea convergente, además de que esté acotada, pues bueno, en este caso hablamos de la monotonía, como la monotonía y el acotamiento, o mejor, la monotonía y la convergencia me resultaban en un acotamiento, o el acotamiento me resultaba en que también la monotonía me llevaba a una convergencia. Entonces eso es supremamente importante porque se puede utilizar precisamente para demostrar que si la sucesión pues está acotada y es convergente inmediatamente, perdón, y es monótona, pues es convergente. Bueno, aquí vamos a hablar de esas propiedades. Y además de eso, pues la convergencia inmediatamente hace énfasis en la definición del límite, porque si una sucesión pues está acotada, es monótona, tiende hacia un número. Entonces, esa es la definición del límite, la cual pues vimos en su definición como tal, valga la redundancia, y a través, digamos, de ejemplos, demostramos, ¿verdad? Mediante esa misma definición, encontrando ese n mayúscula, eh, que el límite que se nos planteaba en efecto era ese y no otro, ¿verdad? Además, planteamos un valor de una vecindad, o sea, un valor de epsilon, para el cual determinamos cuántos elementos de la sucesión iban a quedar por fuera y encontramos que, como ya lo hemos dicho, nos quedaban elementos finitos respecto pues a los que nos quedan dentro de esa vecindad, pues que van a ser infinitos elementos. De hecho, aquí vamos a ver en las propiedades de los límites que si tenemos una subsucesión, ¿qué es una subsucesión? Es un conjunto que o bien es menor o puede ser hasta incluso igual, pero nunca va a ser mayor que la misma sucesión. Ejemplo tal de una subsucesión. Voy a llamar a colación la sucesión de la forma 1 sobre n. Es una sucesión muy conocida y pues que se trabaja con mucha regularidad para, por ejemplo, hablar del tema, por ejemplo, de la convergencia. Bien, entonces empecemos hablando de esa sucesión, de la sucesión 1 sobre n. Entonces, si hablamos de la sucesión 1 sobre n, podemos inmediatamente, bueno, aquí visualizar cuál es el comportamiento de los elementos. Entonces, miren que los elementos de la sucesión, y es una sucesión que es decreciente, o sea, es monótona, ¿verdad? Está acotada, tenemos una cota superior, en este caso el 1, tenemos una cota superior que es 0, que no hace parte del conjunto, y que además si trazamos una vecindad muy pequeña, es decir, aquí un radio muy pequeño, vamos a darnos cuenta que pues la mayoría de los elementos, infinitos elementos, nos quedan alrededor de 0. En ese caso la convergencia es 0. Pero también puedo tomar otra sucesión que está dentro de esta misma, ¿sí? Voy a hablar de la sucesión 1 sobre 2n, ¿sí? Esa, 1 sobre 2n. Entonces, si defino esa sucesión, es una subsucesión de la anterior. ¿Por qué? Porque está determinada, ¿cierto? Sobre los elementos de la sucesión inmediatamente anterior. Aquí vamos a eliminar esta. Me quedarían los elementos de 1 sobre 2n. Observen que ya el primer elemento ya no está en 1, ¿sí? En 1,1, sino está en 1 un medio, ¿sí? O sea, tenemos, digamos, ya un elemento que está por fuera. Entonces, en la sucesión de la forma 1 sobre n, ¿sí? Tenemos una cota superior aquí en 1, y en la sucesión 1 sobre 2n ya tenemos una cota superior en 0,5, ¿sí? Entonces, sigue siendo una sucesión acotada. Es una consecuencia también de las sucesiones o de las subsucesiones. Si tenemos una subsucesión b sub n dentro de una a sub n, ¿sí? Pues el acotamiento de la a sub n me garantiza el acotamiento de la b sub n, ¿sí? Entonces, una subsucesión siempre va a ser, ¿cierto? O va a estar contenida mejor dentro del conjunto de la sucesión principal. Entonces ya todas las sucesiones de la forma 1 sobre k veces n, entonces por ejemplo 1 sobre 5n, mire, todas son subsucesiones de 1 sobre n. Y algo interesante en este caso es que la convergencia, por ejemplo, de la sucesión 1 sobre n, ¿cierto? O es heredable para las subsucesiones que se trabajan sobre ella. Entonces, si sabemos que 1 sobre n es convergente, pues la sucesión de la forma 1 sobre kn, 1 sobre un medio de n, 1 sobre 3n, 1 sobre 5n, etcétera, también
son convergentes. Es un resultado importantísimo. Bien. Entonces, definido lo que es una subsucesión, pues inmediatamente tomemos con base en ello, pues algunas propiedades de lo que son las sucesiones convergentes. Y propiamente aquí lo que hablamos es propiedades del límite, ¿sí? Nos vamos entonces a trabajar en lo que son los límites como tal, y aquí una de esas propiedades me habla de lo que es en últimas el álgebra de límites, ¿sí? Es una de las propiedades de las sucesiones convergentes. Entonces tenemos la propiedad número 1. Es importante pues comprender, como les decía, ese concepto de lo que es cada una de esas propiedades para poderlas aplicar, ¿sí? Pero manejando el concepto como tal para saber, digamos, inmediatamente qué es lo que hacemos y no hacer simplemente por hacer. La invitación es a que ustedes, por favor, demuestren esas 13 propiedades que vamos a trabajar aquí, incluido estos límites que vamos a mostrar aquí. Entonces, les corresponde a ustedes inmediatamente buscar esas demostraciones y trabajarlas. Propiedad número 1. Límite, si la sucesión a sub n tiene como límite igual a L, o eso ocurre si solo si, pues el límite también de la diferencia entre valor absoluto de a sub n con L vale 0. Claro, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que si la sucesión se está acercando a L, pues las distancias, cuando n tiende a infinito, cada vez se acercan también a L. Entonces, si cada elemento de S se acerca a L, pues la distancia hacia dónde se tiene que acercar, cuénteme. Si yo cada vez voy colocando un número aquí que es más cercano a L, es decir, que es ya casi como L, ¿cómo se espera que sea el resultado de esa resta? ¿Cercano a qué elemento? A cero. A 0, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, como n tiende a infinito, entonces nos vamos a acercar cuanto más quisiéramos, lo que más quieramos, ¿cierto? A L, entonces en ese caso esa resta tiende también a ser como 0. Entonces ahí es la interpretación de esa propiedad. Propiedad número 2. Si una sucesión es convergente, su límite es único. Ya se los había dicho en algún momento, ¿no? No podemos tener el caso de que una sucesión tenga más de un límite. Si es convergente, tiene un único límite. Eso está más que garantizado. Propiedad número 3. Si una sucesión converge al número L, entonces cualquier subsucesión también converge a L. Lo que hemos hablado, ¿no? Lo que hablábamos con esas sucesiones de tipo 1 sobre n, ¿cierto? Y todas las de tipo 1 sobre k sobre n. Entonces, aquí lo voy a poner en contexto. Es para esta propiedad 3. ¿Cómo podemos poner, digamos, un ejemplo? El que ya había dicho. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Si el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de la forma 1 sobre n, y más generalmente hablando, vamos a ver que podemos hablar de un k sobre n. Entonces vale 0. Y entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Es uno de los ejemplos que podemos encontrar. El límite, cuando n tiende a infinito, de cualquier sucesión de la forma 1 sobre k veces n, también tiende a 0. Claro, hay un limitante para la k, ¿sí? Ese k no puede estar entre 0 y 1. Porque si el k... bueno, también podría estar entre 0 y 1 porque únicamente está modificando a este límite. No hay problema. Entonces, para todo k que pertenezca a los reales, no hay problema con ese valor de k. ¿Listo? Entonces, miren, estas son subsucesiones de esta que aparece aquí. Entonces, aquí nuestra Pero sucesión aparece como de cero, ¿cierto? 1 sobre n, ¿verdad? Y las subsucesiones aparecen de la forma 1 sobre k veces n. ¿Alguien me preguntaba? Por favor, me repite que no la escuché. Pero siendo k distinto de cero, ¿cierto? Por supuesto. K no puede ser 0, ¿no? Correcto. Aquí, bueno, aclaremos esa situación para evitar... Exacto. K no puede llegar a ser 0 porque pues ustedes saben que el cociente entre 0 no existe. Entonces, vamos a decir aquí que es para todo K. Vamos a aclararlo. Perfecto, muchas gracias. Para todo K que pertenezca a los reales, exceptuando el 0. ¿Sí? O simplemente para el intervalo que va desde
o la unión entre los reales negativos y los reales positivos. Recuerden que el 0 está fuera de esos dos conjuntos. Bien, eso es lo que veíamos entonces aquí en la gráfica, una contenida dentro de la otra. Y básicamente aquí lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, para ese caso, digamos, a sub n es de la forma 1 sobre n y b sub n es de la forma 1 sobre k veces n, ¿sí? En donde se tiene que b sub n es menor o igual que la sucesión a sub n, ¿sí? Entonces, esta está contenida dentro de esa otra, es importante hablarlo. Siguiente. Si una sucesión diverge a más o menos infinito, recuerden que cuando el límite es igual a infinito o menos infinito, no es que exista, es una notación que uno escribe, ¿verdad? Es decir, límite igual a infinito o límite igual a menos infinito es la notación, pero no quiere decir que el límite exista, ¿verdad? En ese caso hablamos de que la sucesión es divergente. Solamente que lo escribimos pues para poderlo poner en contexto. Entonces cualquier subsucesión también es divergente. Esto es más que claro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos la sucesión de la forma n al cuadrado. Bueno, n más n al cuadrado, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, si nosotros inmediatamente empezamos a calcular elementos, esos elementos cada vez van siendo mayores. Bueno, aquí modifiquemos los ejes para poder visualizar de una mejor manera. Listo. Entonces, si se dan cuenta, miren, pues aquí tenemos una sucesión creciente, no es acotada porque solamente tiene cota inferior, pero no superior, porque cada vez encuentro uno más arriba, ¿verdad? Uno mayor, entonces no está acotada. Y podemos tomar una subsucesión de ella, ¿no? O sea, al igual que en el caso anterior. Podemos, por ejemplo, escribir un medio de n más n cuadrado. Es una subsucesión de la anterior y sigue siendo creciente y sigue siendo, bueno, en este caso monótona, pero no acotada. Por lo tanto, no es convergente y el caso es que hereda también la divergencia. Es decir, que en última, si la subsucesión va hacia infinito o menos infinito, cualquiera de las dos, pues la subsucesión también, ¿cierto?, hereda esta divergencia. Propiedad 4. Una sucesión convergente es acotada. Eso ya lo vimos a manera de teorema, ¿verdad? Si esta es convergente es porque debe existir un elemento, ¿cierto?, máximo si es creciente y un elemento mínimo si es decreciente, pero asimismo debe estar acotada. Entonces nada que hacer, es un resultado de la sucesión convergente. Propiedad número 5. Si una sucesión no es acotada superiormente o inferiormente, cualquiera de las dos, ¿verdad? Entonces existe una subsucesión que diverge a más o menos infinito. O sea, esta inmediatamente está relacionada con las dos anteriores. ¿Por qué? Porque aquí me dice que si es convergente está acotada, si no está acotada, entonces nos viene a decir que sí es divergente en últimas y que lo hace hacia más o menos infinito cualquier subsucesión dentro de esa sucesión. Entonces estamos utilizando las propiedades número 3 y 4. Propiedad número 6, y aquí es donde hablamos del álgebra de los límites. Pues aquí vamos a poner en contexto en un momento cuando hablemos de todas las propiedades este tipo de ejemplos. Pero bueno, básicamente podemos poner un ejemplo rápido. Ahora lo miramos. Si el límite de una sucesión cualquiera, cuando n tiende a infinito, recuerde que n siempre lo hablamos hacia infinito porque no vamos sobre un conjunto diferente al de los enteros positivos, vamos hacia adelante. Si esa sucesión a sub n tiende hacia L y la sucesión b sub n tiende hacia m, entonces podemos inmediatamente realizar lo siguiente. El límite de la sumatoria, de la suma o la resta de las dos sucesiones, pues en últimas es la suma o resta de los límites de dichas sucesiones. El límite del producto de estas sucesiones, pues es el producto de los límites de estas sucesiones. El límite del cociente de estas sucesiones, aclarando que siempre y cuando b sub n sea diferente de 0, ¿verdad? Y m también, por supuesto, entonces también es el cociente de los límites de dichas sucesiones.
Y por último, y no menos importante, muy utilizada por cierto, el límite cuando n tiende a infinito de una sucesión elevada a otra sucesión, inmediatamente es igual al límite de la sucesión elevado al límite de la otra sucesión. Pongamos en contexto, por ejemplo, la sucesión a sub n igual a 3n sobre 5n más 2, por ejemplo, y b sub n igual a 6 sobre n. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Que en este caso a sub n tiende hacia 3 quintos, o sea, su límite vale 3 quintos. Y en ese caso b sub n tiende a 0, siempre y cuando n tiende a infinito. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora con los ejemplos, de dónde sale el 3 quintos y de dónde sale el 0. Bueno, ya me anticipé lo del 0, hablándole propiamente de este tipo de sucesiones. Entonces, ¿qué nos dice? Pues si yo encuentro otra sucesión que esté formada como la suma o la resta de ellas dos, ejemplo, tengo la sucesión de la forma 3n sobre 5n más 2 más 6n, ¿verdad? Pues entonces lo que voy a decir es que la sucesión c sub n tiende, ¿cierto?, a la sumatoria de los límites de esos dos, es decir, tiende a la sumatoria de 3 quintos con 0, es decir, tiende al número 3 quintos siempre y cuando n tienda a infinito. O sea, aquí estamos haciendo uso de esta primera propiedad, pero también puedo hacer uso de manera regresiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, esta sucesión que tenemos aquí también la pudiésemos representar de la siguiente manera, ¿sí? Ya digamos los elementos escritos, aquí tendríamos 3n cuadrado, aquí tendríamos 30n más 12 y esto dividido entre 5n cuadrado más 2n. Entonces, si nosotros tenemos una expresión de ese tipo y nos damos cuenta que la podemos separar, ¿cierto?, como una suma o una resta de dos funciones, o asimismo como un producto o un cociente incluso de dos sucesiones, pues inmediatamente entonces nos vamos a dar cuenta que pues esas propiedades se pueden utilizar para la suma, el producto, el cociente y obviamente para lo que es la parte exponencial. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? Vale, supondré que está claro porque no hay preguntas. Propiedad número 7. Si el límite de una sucesión es igual a L, entonces dado un epsilon mayor que 0, existe un n mayúscula, tal que para n minúscula y k minúscula mayores o iguales que n mayúscula, es decir, para enteros mayores o iguales que ese n mayúscula, ¿cierto?, la diferencia entre los elementos de a sub n y a sub k es menor que epsilon. O sea, estamos hablando exactamente del mismo elemento en la definición de límite, ¿cierto? Estamos tomando elementos, estos son n y k, me está diciendo que cuando hablo de a sub n y a sub k son dos elementos de la sucesión. Ejemplo, a sub 1 y a sub 2, a sub 3 y a sub 4, a sub 5 y a sub 7, por ejemplo. Entonces, para un n y un k después de un n, que ya lo vimos en la definición, ¿cierto?, todos los elementos, su distancia, ¿cierto?, van a ser menores que epsilon, es decir, todos los elementos de ahí en adelante están contenidos sobre esa vecindad, que es exactamente, ¿cierto?, el gráfico que veíamos para el caso de la explicación, por ejemplo, de lo que es el límite de la sucesión por definición. Propiedad número 8. Sea a sub n y b sub n dos sucesiones convergentes, ya nos dicen que son convergentes, tales que, miren, a sub n está por detrás y cuando mucho es igual a b sub n. Para todo n pues que pertenezca al conjunto de los enteros positivos, entonces el límite de a sub n también va a ser menor o igual que el límite de b sub n. Entonces esto es supremamente importante, siempre y cuando sean sucesiones convergentes. ¿Por qué va a ser importante? Bueno, porque eso me va a permitir inmediatamente acotar, ¿sí? Si yo no conozco, por ejemplo, el límite de esa sucesión, ¿verdad?,
pero entonces sé que es convergente, pues puedo acotarla mediante el límite de esta sucesión. Ahí inmediatamente puedo hacer esos acotamientos. Propiedad número 9. Sea B sub n una sucesión que tiende a 0 y A sub n una sucesión tal que pues se define mediante esta desigualdad, es decir, las diferencias entre A sub n y el límite son menores o iguales que los elementos de esa B sub n, pero como esa B sub n tiende a 0, entonces en últimas lo que estamos diciendo es que las distancias entre esos elementos de la sucesión y un punto dado llamado L, ¿cierto? Siempre van a ser menores o iguales que 0 dentro del valor absoluto, es decir, cuando muchos son 0, es decir, que están cada vez acercándose o tienden a 0. Entonces, como las distancias tienden a 0, pues lo que me garantiza es que el límite de esa sucesión es igual a ese valor de L. Esta es análoga con la definición que tenemos acá. Es muy similar. Propiedad número 10. Si el límite de la sucesión A sub n es igual a L, entonces el límite del valor absoluto de la sucesión es igual al valor absoluto del límite. También es heredable totalmente. Propiedad número 11. Sean B sub n, C sub n, tales que B sub n es menor o igual que C sub n. ¿Listo? O sea, es una subsucesión de C sub n. Y el límite, miren esto, y el límite de tanto B sub n como de C sub n son iguales. Ahora, encontramos otra sucesión A sub n que está contenida entre esta B sub n y entre esta C sub n. Entonces, si está contenida entre estas dos y el límite de ellas dos es iguales, entonces, son iguales, perdón, entonces inmediatamente A sub n que está contenida entre esas dos sucesiones, inmediatamente hereda el límite. Por lo tanto, el límite de esa A sub n vale L. Propiedad número 12. Si el límite de A sub n es igual a más o menos infinito, cualquiera de las dos, entonces el límite del inverso multiplicativo de A sub n, es decir, de 1 sobre A sub n, siempre y cuando A sub n, ¿cierto?, no tienda a 0, y aquí lo dice, vea, tiende más o menos a infinito, es igual a 0. Eso es más que claro. Ahora, si el límite de A sub n, por el contrario, tiende a 0 y la A sub n es mayor que 0, su inversa multiplicativa tiene un límite hacia más infinito. Es recíproco. Propiedad número 13. Una sucesión creciente y acotada superiormente tiende a un límite. Lo que hablábamos, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, disculpen, el ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, de la sucesión que veíamos que iba creciendo, o sea, tenemos que es monótona, pero tiene una cota superior. Entonces ahí está el límite en esa cota superior. Por el contrario, si la sucesión es decreciente y también es acotada, pues inferiormente, obviamente también va a tener un límite. Caso de la sucesión que veíamos en este caso de la forma 1 sobre n. ¿Listo? Ahí tenemos entonces la presentación de esas sucesiones, perdón, de esas propiedades de las sucesiones convergentes, o sea, de los límites como tal. Ustedes, por favor, pues tienen la tarea de buscar, digamos, esas demostraciones, ¿vale? ¿Alguna pregunta al respecto hasta ahí? Ok. Observemos entonces esos límites fundamentales que, digamos, se utilizan con mucha regularidad para poder demostrar otros límites de sucesiones. Entonces, el primero, si tenemos que la sucesión C sub n es igual a C, 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 o sea, es una sucesión constante, entonces su límite es igual a ese número C. Si tenemos que la sucesión de la forma n o k veces n, ¿verdad? O cualquier forma polinomial, pues inmediatamente tenemos que esa función es igual a infinito. Ojo, cualquier forma polinomial, ¿cierto?, me daría o más infinito o menos infinito de acuerdo pues a la forma como se presente. Y propiamente hablando, del límite de la forma 1 sobre n vale 0, que ya está resumido en esta pues fórmula general. Esta es una subsucesión también de esta sucesión que aparece aquí. Ahora, el límite de n a la a, siempre y cuando n tiende a infinito, como decíamos antes, tiene tres posibles resultados entre divergencia y convergencia dependiendo de ese a. Si a es mayor que 0, si el elemento que está aquí es mayor que 0, ese límite me da infinito, o sea, es divergente. Si ese a es igual a 0, pues ya sabemos que esto me daría 1, por lo tanto sería la constante 1 por la propiedad número 1 que tenemos acá. Si ese a es menor que 0, ¿verdad? Entonces ya no se representaría como
n a la a, sino 1 sobre n a la a, o sea, quedaría una forma como esta y vale 0. Propiamente hablando, esta condición es, digamos, la generalidad también de esta. O sea, esta nos está diciendo siempre y cuando, pues obviamente, suceda lo que tenemos acá. Y viceversa, pues tenemos que 1 sobre n a la k es igual a 0 siempre y cuando sea k mayor que 0. Obviamente, si se nos viene que k es menor que 0, esto se nos vuelve a la expresión del tipo 1 en esa expresión que tenemos acá. Si la sucesión es de la forma x a la n, aquí estamos hablando de una sucesión de tipo geométrica, ¿listo? Eso es una sucesión de tipo geométrica. Y ella es convergente solamente en el caso en que la razón esté comprendida en esto, que su norma sea menor que 1, es decir, que el valor absoluto sea menor que 1. ¿Recuerdan cuál es la implicación de que el valor absoluto sea menor que 1? Que está dentro de una distancia, el radio, ¿no? Exacto. O sea, hay una vecindad, ¿verdad? ¿Cuál sería la vecindad en ese caso? O sea, para todo x 1. que sea menor que 1, pero que sea mayor que menos 1. ¿Listo? En esa vecindad. Ojo, de manera estricta. Si se dan cuenta, el 1 ni el menos 1 caben ahí. Si x es mayor que 1, ¿sí? Si el valor absoluto de x es mayor que 1, es decir, que si x es mayor que 1 o menor de menos 1, inmediatamente la serie no es convergente, sería divergente. O sea, para el caso en donde el valor absoluto de x es mayor o igual que 1, ¿sí? Bueno, para el caso de x igual a 1 no es, sería en ese caso constante, ¿no? Valdría el límite propiamente 1, ¿no? Entonces aquí en ese caso sería para x mayor que 1 en valor absoluto. O sea, eso me implica o que la x sea más grande que 1, ¿cierto? O bien que la x sea menor que menos 1. Entonces, para valores de x, es decir, para la razón, ¿cierto? De esa serie geométrica, de esa sucesión, perdón, geométrica, es divergente en el caso en que se cumpla que está por fuera de esta vecindad, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, pues, ¿qué vecindad? Pues aquí teníamos el 0, por aquí tenemos el 1 y por acá tenemos el menos 1. Entonces, si está dentro de esta vecindad, aquí en este lado, sabemos que es convergente, está dentro de estos valores, es convergente, sin incluir, por tanto, ponemos, recuerden, paréntesis redondos. Y si está por fuera de esa vecindad, es decir, hacia acá y hacia acá, inmediatamente tenemos que es divergente. ¿Listo? ¿Está claro? No. ¿No está claro? Jimena, ¿no está claro? Ok. No, profe, tal vez ella sin querer encendió el micrófono cuando Ah, estaba ok. hablando. Entiendo. Gracias. Bien. Listo. Entonces está claro esto, ¿verdad? Profe, o sea que si los valores están fuera de la vecindad, no utilizo la propiedad 2. No es que no la utilice, lo que pasa es que si están por fuera de la vecindad, la sucesión es divergente, es decir, que no existe límite. Y entonces no se va a cumplir si es divergente, ¿cierto? Pues si es divergente, pues no se cumple el límite y por lo tanto no se va a cumplir la segunda propiedad. Ah, ya, listo. ¿Listo? Bien, el límite del logaritmo, ¿sí?, de n elevado a la a sobre n elevado a la b, siempre y cuando a y b sean números positivos, siempre me va a dar 0. Es una propiedad que tenemos de los logaritmos y es muy útil para cuando se hace cambio de base de logaritmos. En el cambio de base inmediatamente aparecen expresiones como las que tenemos acá. Límite de n elevado a la 1 sobre n siempre va a ser 1. Este es supremamente importante cuando estamos trabajando, por ejemplo, lo que son, por ejemplo, expresiones con raíces, ¿sí? Entonces es supremamente importante tener eso. La demostración de esos ustedes también las deben buscar, ¿listo? Por favor. El límite de 1 más a veces n, todo elevado a la n, siempre va a ser la exponencial elevado a la a. ¿Sí? Propiamente hablando, si a vale 1, por ejemplo, si a vale 1 en esa propiedad, pues el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito de esa sucesión, me va a quedar de la forma 1 más 1 sobre n, todo elevado a la n, ¿cierto? Y eso va a ser
e a la 1, simplemente el número de Euler. Entonces, de aquí se obtiene esa sucesión el número de Euler. ¿Sí? Es un resultado supremamente importante. En la generalidad, si tomamos el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre, no sé, llamémoslo aquí a sub n, todo elevado a la a sub n, entonces inmediatamente esto me va a dar e a la l, siempre y cuando se dé que el límite cuando n tiende a infinito de la a sub n sea igual a l. ¿Sí? ¿Para qué va a ser útil esto? Para cuando las expresiones, de hecho hay expresiones que están escritas de esta manera y pues hay que replantearlas para poder, digamos, determinar un límite como este. Ya lo vamos a ver entonces en los siguientes ejemplos. Bueno, entonces ya tenemos ahí el caso de las propiedades, entonces tomemos como base los siguientes ejemplos. Aquí tengo un primer ejemplo. Creo que no se va a ver muy bien. Voy a escribirlo nuevamente para que quede más claro. Profe, no hay como unos pequeños ejemplos que puedan demostrar, no sé, las propiedades de los límites. Es que pues hay compañeros que me están escribiendo que sí he entendido y pues más o menos he entendido, pero pues ellos no. Propiedades de los límites, sí, vamos a hacer ejemplos donde se demuestren esas propiedades, correcto. Sí, señor. Ya vamos a trabajar cada una de estas propiedades, ¿listo? Bueno, un primer ejemplo va a estar dado de la siguiente manera. Entonces, tenemos este límite. Límite, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, de la expresión 5 sobre n. ¿Listo? ¿Cuánto creen ustedes que da ese límite? 0. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque si nos damos cuenta, dentro de los límites, bueno, dentro de las propiedades, aquí me faltó añadir una de las propiedades para el caso puntual del álgebra de los límites, y es que si existe, coloquémoslo aquí, para un c o un k mejor, que pertenezca a los números reales, el límite cuando n tiende a infinito de k multiplicado por las a sub n va a ser igual a k por el límite, bueno, por l, ¿sí? Dado que pues l es el límite de esta sucesión. Entonces ahí tenemos esa propiedad. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo la podemos utilizar? Pues inmediatamente acá en este ejercicio sabemos que eso lo podemos escribir como el límite, ¿cierto? Cuando n tiende a infinito, bueno, algunas de las propiedades no son o no se suelen utilizar, pero debería uno escribirlas. Y eso lo podemos escribir, por ejemplo, como 5 sobre n, se puede escribir como 5 por 1 sobre n, ¿verdad? Y en últimas, a través de la propiedad anterior, las que le sabré de nombrar, ¿cierto? Esa constante pues la podemos multiplicar, en últimas, por el valor del límite. Es decir, que lo que podemos aquí plantear es que me quedaría la expresión 5 multiplicado por el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la sucesión 1 sobre n, y ya sabemos que esa sucesión tiene como límite 0, ¿verdad? Por ese caso entonces me daría el límite 5 por 0, y eso me daría inmediatamente 0. Bueno, ahí tenemos una de esas propiedades. Recordemos entonces esa expresión, ¿verdad? 1 sobre n. Entonces, ¿cómo sucede 1 sobre n? Recuerden que 1 sobre n pues va apareciendo inmediatamente para valores cada vez más pequeños, miren, ¿sí? Entonces cada vez encontramos valores más pequeños y cada vez se van recostando mucho a 0 sin llegar a ser 0 y obviamente sin llegar a pasar hacia los negativos. Entonces en este caso el límite de esa sucesión por ese hecho vale 0, ¿verdad? Además que se está cumpliendo, miren, con respecto a esta primera propiedad. Entonces ya sabemos que todo límite, ¿cierto?, de sucesiones que sean de la forma 1 sobre n a la k, siempre y cuando el k sea mayor que 0. En ese caso, por ejemplo, ¿cuánto valdría k para ese ejercicio? 1. Valdría 1, correcto. Y por tanto, entonces heredamos pues la propiedad. No hay necesidad de demostrar este límite como tal,
¿cierto? De por qué da 0, pues por lo que ya tenemos. Y por tanto eso nos daría inmediatamente 0. ¿Bien? ¿Claro? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Bueno. Entonces hablemos ahora de este otro siguiente límite. Entonces observemos para ese siguiente ejemplo. Nos plantea el límite cuando n tiende a infinito de 3n menos 2 sobre n. Entonces, ¿ustedes creen que es una sucesión monótona y acotada para decir que es convergente? Recuerden que si es monótona y logramos descubrir que es acotada, inmediatamente entonces podemos concluir con toda confianza de que ella es convergente. ¿Qué creen ustedes ahí? Que siga siendo esto monótona, ¿Monótona, creciente o decreciente? decreciente. Ok. Acotada. Sí, en 1 y 0. ¿No? Listo, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos, digamos, visualizar de otra forma el límite de esta sucesión? Entonces, hay dos maneras de poder hacerlo. Una es, convencionalmente nos dicen que, bueno, aquí una de las formas es, nos piden, como n es diferente de 0, nos piden aquí que, bueno, nos dicen, ¿no? Pero no es correcto lo que nos dicen, que dividamos entre n tanto numerador como denominador. Ahí lo que se hace es hacer una factorización. Lo voy a hacer por las dos formas. La primera forma es usted poder reescribir este límite para poder utilizar alguna de las propiedades, que es lo que nos decía el compañero. Pues algunos ejemplos para utilizar las propiedades, entonces. ¿O para qué nos servirían las propiedades? ¿Qué es lo que necesitamos poner en contexto? Entonces podemos escribir, por ejemplo, esta sucesión. La voy a escribir por acá, miren. A sub n la voy a poder escribir, nos damos cuenta, como 3n sobre n. Voy a hacer la distribución del denominador para los numeradores, y como n es diferente de 0 puedo simplificar y esto me quedaría de la forma 3 menos 2 sobre n, ¿correcto? Y si nos damos cuenta, aquí hay dos sucesiones, miren, una, no sé, b sub n y otra c sub n, si se quiere llamar así. Eso quiere decir que nuestra sucesión que está escrita aquí la podemos separar de esa manera, la podemos reescribir o reorganizar, pero estamos hablando de exactamente lo mismo, ¿no? Entonces 3 menos 2 sobre n, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya podemos aplicar, por ejemplo, la propiedad que tenemos aquí de la suma o resta de sucesiones. Es decir, podemos distribuir los límites también ahí. Vamos a escribir que esto es el límite cuando n tiende a infinito de 3 menos el límite cuando n tiende a infinito, una flechita, de la expresión 2 sobre n, ¿verdad? No hay necesidad, digamos, de que volvamos a escribir esta expresión que tenemos en esta sucesión de esta forma. ¿Por qué? Pues porque podemos saber, incluso podemos agregar aquí una expresión que nos diga que el límite siempre y cuando n tiende a infinito de una sucesión de la forma, aquí coloquemos por ejemplo una, no sé, a sobre n a la k, ¿cierto? Va a ser 0, ¿cierto? Pues para toda k mayor que 0 y toda a que pertenezca a los números reales, incluyendo el 0. Pues si es 0 ya se me hace 0 y me daría 0, ¿listo? Entonces esta es una generalidad aún más de la que aparece aquí, ¿verdad? Entonces si nos damos cuenta, pues esto sería aplicar esta propiedad. Mire, si se sub n es un valor constante, ¿qué nos quiere decir esto? Que esta sucesión siempre tiene el número 3, 3, 3, 3.
y esta sucesión sí es variable, de hecho es monótona decreciente, ¿cierto? Y está acotada, por lo tanto es convergente. Entonces, ¿a qué sería equivalente el límite de esta sucesión aquí en este caso? Pues sería entonces el mismo 3, ¿no? Exacto, el mismo valor de la sucesión constante menos, ¿y el límite de esta cuánto me da? 0. 0, perfecto. Por lo tanto, finalmente tenemos que el límite de esa sucesión vale 3. Esa, digamos, es una de las maneras haciendo uso de las propiedades como se los mencionaba. ¿Claro o preguntas? Todo claro. ¿Listo? La otra forma que podemos emplear para ese caso es plantear lo siguiente. Tenemos el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 3n menos 2 todo dividido entre n. Entonces se nos dice que podemos factorizar. Miren, hay que tener cuidado con una cosa. La escritura es supremamente importante. Ustedes deben mantener la escritura del límite siempre y cuando no lo hayan aplicado. Cuando ya lo aplicaron, que es en este paso que hay de acá a acá, inmediatamente ya pueden dejar de escribir esta operación. Pero mientras esté haciendo operaciones en la estructura, digámoslo así, de nuestra sucesión, no podemos todavía aplicar el límite y por tanto debemos mantener la escritura. De lo contrario, sería algo equívoco. ¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta, por favor. ¿Qué vamos a hacer aquí? Aquí, si se dan cuenta, podemos, en ese caso, factorizar, ¿verdad? Términos de n, ¿sí? Si factorizamos términos de n, entonces aquí me quedaría, para el caso del numerador, por ejemplo, n. Si queremos decir que todo esto está dentro del límite, pues hacemos un paréntesis. N, en el caso del numerador, si lo factorizo, ¿qué me quedaría la expresión? 3 menos 2 sobre n, ¿verdad? Estoy factorizando la n de esta expresión. Todo dividido, ¿cierto? Y si factorizo la expresión de acá, me quedaría n multiplicado por 1, ¿sí? Es una forma de factorizar. Entonces ahí tenemos la factorización de esos términos. Entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos el n que contenga el exponente mayor en el denominador para que me permita, ¿cierto?, trabajar con el valor del límite. En ese caso, como n es diferente de 0, pues esto no tiene problema y además voy a poder simplificarlos, ¿verdad? Entonces voy a decir que esto me quedaría en últimas en el límite cuando n tiende a infinito. ¿Y qué expresión me quedaría? Me quedaría la expresión, si se dan cuenta, 3 menos 2 sobre n, todo sobre 1, ¿cierto? Que en últimas lo podemos escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la expresión 3 menos 2 sobre n, que es exactamente la misma expresión que ya tenemos aquí, vea, y que ya, pues no voy a volver a escribir esto porque ya ustedes lo saben, inmediatamente me dio como resultado 3. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta ahí? Si se dan cuenta, estas dos formas aparentemente pueden ser muy diferentes, pero en últimas están haciendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Y tienen que dar exactamente el mismo valor del límite. Recuerden que no puede existir, si la sucesión es convergente, dos valores diferentes para, dos valores de límite diferente para dicha sucesión. Ya eso lo hemos mencionado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa geométricamente, por ejemplo, en el caso de esa sucesión? Observémosla. Entonces tenemos 3n menos 2. Cuando ustedes, por ejemplo, no tengan, digamos, en mente lo que suceda, en principio sí sería bueno que ustedes pues pudiesen hacer un gráfico, ¿verdad? Utilicen una aplicación o la que ustedes quieran o de manera manual para el gráfico. Pero no se pueden quedar toda la vida haciendo gráfico, porque pues no van a poder ver lo que es la trascendencia, ¿verdad? En este caso, lo que son las sucesiones. A ver si cambiamos esta escala de menos 1, pongámosle a 5, que la escala en ese caso sea de 1. Entonces si observamos ahí y empezamos a obtener elementos, miren que la sucesión es creciente, o sea, es monótona, pero si nos damos cuenta está acotada, ¿sí?
En ese caso el número menor es 1, el número máximo es 3, y si es monótona, en este caso creciente y acotada, pues ya sabemos que por ende es convergente. Y lo que decíamos en esta última afirmación, si es creciente y está acotada superiormente, tiene límite ahí en esa cota superior, mírenla. Ella es creciente en ese caso, ¿cierto? Como se dan cuenta, es creciente, mírenla, ¿ven? Y además está acotada, entonces en ese caso pues se está acercando ahí y ese es el valor de su límite. ¿Listo? ¿Claro o preguntas ahí? Repita, profesor, no le escuché bien. Señor, Que si me podía hacer el favor de repetir, profesor. ¿qué parte? Lo último es que no le escuché bien. Ok, les decía que si estamos haciendo alusión a la expresión que tenemos aquí en la propiedad número 13, en donde si una sucesión es creciente y está acotada superiormente, tiene un límite. Y eso lo podemos visualizar aquí gráficamente, ¿verdad? Porque esa sucesión es creciente o si es monótona, además está acotada superiormente en 3, por lo tanto su valor límite está ahí en ese número 3. Eso es lo que les decía. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Ahora observemos la expresión de la forma. Aquí tomemos otro ejemplo. Vamos en el número 3. Vamos a tener varias opciones dentro de lo que es, digamos, esto de los límites, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque, digamos, bueno, no podemos abordar todas las opciones. Ustedes saben que pudiésemos sacar infinitas opciones dado que tenemos infinitas sucesiones, ¿verdad? Pero sí podemos tratar de mostrar por lo menos una que modele cada situación, ¿verdad? Claro, de lo que estamos hablando propiamente dicho en el álgebra de los límites, ¿no? Puesto que algunas propiedades son ya, digamos, de tema únicamente, o de tipo mejor, únicamente teórico. Ahora observemos la siguiente sucesión. Entonces tenemos esta sucesión que tenemos acá. Miren. N cuadrado más 1 sobre n. Observen ese tipo de sucesión. ¿Será que existe un valor de límite para esa sucesión? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería infinito entonces? Sí, señor, en ese caso sería infinito, correcto. A ver, ¿me escriben? Correcto, tiende a ser infinito. Perfecto. Existen calculadoras en línea que ustedes pueden utilizar hay una, por ejemplo, Symbolat, me imagino que ustedes la conocen, pero no se acostumbren a ello, ¿verdad? Pues digamos que pueden utilizar toda la parte tecnológica únicamente como para comprobar, pero no se acostumbren a siempre utilizarlas. ¿Cómo podemos saber? Pues esto es evidente que es creciente, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo hacemos, digamos, muy evidente que esa sucesión es creciente? Entonces, tomemos el denominador con mayor exponente, perdón, la n con mayor exponente del denominador. O simplemente, como decíamos, simplifiquemos la expresión, ¿verdad? Tenemos que eso es el límite cuando n tiende a infinito y démonos cuenta, para ese caso, que si nosotros vamos a hacer el proceso que les mostré anteriormente de factorizar la expresión, pues aquí ¿qué nos quedaría? Nos quedaría una expresión de la forma n, ¿cierto? Y en el numerador ¿qué nos quedaría? Entonces nos quedaría pues otro n, ¿verdad? Dado que es un n cuadrado. Mientras que en el denominador me quedaría n factor de 1 sobre n más 1. Si nosotros simplificamos esto, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que nos quedaría una forma de tipo n sobre, sí, en este caso sería n sobre 1 sobre n más 1. Ahora, si vamos a la propiedad de los límites, sabemos que en este caso, por ejemplo, en el denominador, eso se me reduciría a 1, ese límite. Pero en el numerador me quedaría, como ya lo veíamos, en ese caso, el límite de n, ¿verdad? Creo que lo tengo más adelante. Aquí, mírenlo. Como n tiende a infinito y el límite de n vale infinito, ¿verdad? Entonces, así el denominador tenga un valor fijo, ya tenemos con que esta es n o cualquier polinomio,
y por lo tanto ese límite es igual a infinito. Les decía, no quiere decir que el límite exista, únicamente vamos a decir que en ese caso la sucesión n cuadrado sobre 1 más n es de tipo divergente. ¿Y por qué podemos, digamos, dimensionar esto? Porque lo que está en el numerador, ¿cierto?, va a crecer mucho más rápido de lo que está en el denominador. Entonces es una función que es creciente, o sea, es monótona, pero además no está acotada, por lo tanto es divergente. Bien, si lo observamos, pues podemos visualizar de manera geométrica que en efecto esa sucesión es de tipo divergente. ¿Eso quedó claro o hay una pregunta al respecto? Sí, señor, o sea que cuando da infinito puede existir siendo divergente o no puede existir, ¿cierto? No le entendí la pregunta. Sí, cuando el límite da infinito, ¿cierto? Puede ser divergente o no puede existir. Cuando el límite da infinito, la sucesión es divergente y no existe el límite. ¿Correcto? Porque el límite está ligado a la convergencia. Y recuerde que la convergencia es sucede cuando el valor tiende, o sea, la sucesión tiende a un punto como tal. Entonces, en ese caso, por ejemplo, Callado. ¿sí? Señor. En ese caso, como nos damos cuenta, la sucesión es creciente, ¿verdad? Es monótona, ¿sí? Y además de eso, no está acotada superiormente, porque cada vez encuentro valores mayores, entonces en ningún momento vamos a tener un acercamiento hacia un punto. O sea, no hay una convergencia. Por lo tanto, decimos que el límite es igual a infinito, pero no quiere decir que exista. El límite aquí no No le existe. escucho bien, profe.